Hola, hola. Chicos, buenas noches. Esperamos unos 5 minutos y arrancamos.
Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, creo que ya estoy grabando. Sí, ya, perfecto. Denme un segundo y vamos a empezar. Consulta, ¿alguno de ustedes aún no ha completado el formulario? Es decir, ¿ya acabó el nivel base o el nivel intermedio y aún no ha completado el formulario? Chance para mostrarles rapidito. Ya. A ver, déjame ver cómo sé si me ha llegado, ahora lo veo. Usualmente cuando completan el formulario, les aparece un mensaje al final que es, me parece que los deriva al grupo de WhatsApp o a las redes sociales de Synomics. Déjame ver si me llega. Vamos a ver por acá. Ya, perfecto. Sí, usualmente ya les acabo de enviar justo a todos el certificado del nivel intermedio, pero vamos a ver. Si no lo ven, está en spam. Lo acabo de enviar justo hace 20 minutos más o menos. Y... Acá está. Sí, sí está, Michelle. Entonces, sí te lo he enviado, 058. Sí, sí, sí te lo he enviado. Entonces debe estar en spam probablemente en sus correos. Te voy a empezar a compartir pantalla rapidísimo. La unidad uno es bastante corta, la verdad. Entonces lo vamos a acabar hoy día. Pero les estoy compartiendo ahorita. Bueno, básicamente les estoy enviando el certificado por Unlock Protocol. Así que, pero debe recibir un mensaje parecido a este. Exactamente, que es el proveedor que te permite hacer esas cosas, ¿no? Es este. Ha recibido uno así. Acá tienen la imagen, pero igual lo pueden ver como NFT. O sea, como NFT solamente les aparece, bueno, depende, ¿ah? Porque si es como NFT y están en Rainbow, se ve bien, bien baja. Entonces en Rainbow se ve más o menos así, déjenme ver. En Rainbow se ve así el NFT. Este es un equivalente de un programa que estamos haciendo en una universidad, pero se ve así. Se ve la imagen, que en este caso sería el logo de la Universidad de Ethereum y la descripción. Y para LinkedIn, acá le dan clic y en automático los lleva a LinkedIn. Entonces eso ya depende de ustedes. Y ahora sí vamos a la sesión de hoy día, que está bien, bien interesante y les voy a explicar por qué justo en un ratito. Ya empezamos a complicarnos un poquito la vida. ¿Dónde está? Acá está. Perfecto. Entonces, si a alguno de ustedes les falta, lo completa y igual les voy enviando el certificado. Y me preguntaron por las cositas que íbamos armando, entonces también les voy a pasar otro formulario con sus direcciones para ir enviándoles algunas cositas. Así que hasta mientras. Empezamos. ¿Qué es la unidad de hoy? La unidad de hoy es entender un poquito más la IBM, la Ethereum Virtual Machine. Y vamos a entender, hasta ahora hemos hecho las analogías con Bitcoin. Sabemos que Bitcoin los bloques se agrupan, se utilizan los árboles de Merkle. Hoy día vamos a ver las diferencias. Y vamos a quedar un poco más claro cómo funciona la Ethereum Virtual Machine y cómo funcionan los cambios de estado, que es como el cambio de la foto en cada momento. Vamos a verlo en un ratito. Entonces, ¿qué es la IBM? Básicamente es una máquina de estados. Es decir, es como si fuese una máquina que toma fotos cada segundo y tú vas viendo cómo cambia el acumulado de cada segundo, ¿no? En finanzas, algo parecido es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, el estado de resultados es solamente lo momentáneo. Es lo que ha pasado en el año. Entonces, ese movimiento, ¿no? Oye, yo he vendido 5, ok. La variación es 5, pero mi estado ahora es lo que pasaba antes más esos 5.
Entonces tienes dos, movimientos y tienes acumulado. Algo parecido es la IBM. Por eso se dice que es una máquina de estados. Se dice que es una computadora canónica, digamos que es la computadora que manda, es la regla en la red de Ethereum, y que es mantenida por miles de computadoras que básicamente si yo quiero conectarme a Ethereum tengo que instalar, digamos que es algo parecido a su software, ¿no? Que se llama, uy, no me acuerdo, GoWit creo que es uno de los software. Hay varios en realidad, pero todos tienen el mismo principio. Con el que te conectas y eres compatible a ejecutar esa máquina virtual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hasta ahora hemos dicho que la blockchain es un libro mayor distribuido. Bueno, resulta que en realidad no. Uy, qué buena pregunta. Creí que estaba compartiendo pantalla. Me avisan. Ya, me avisan si se está viendo la pantalla. Ya. Ahora sí, entonces, como les comentaba, hoy día vamos a ver estos dos puntos que en realidad los dos es la unidad completa, ¿ah? Así que esta primera parte es cortita, pero la que viene sí es bastante más larga. Pero básicamente nos va a dejar claro que es la IBM. Lo que les comentaba es justo eso, es una máquina de estados. Es decir, si sigue sin ver, me avisan si alguien más no lo ve. Qué raro, a ver, denme chance. Ah, ya me di cuenta que pasa. Espera. Ahora, creo que ahora sí, ¿no? Ya, perfecto, ahora sí. Ya, mala mía. Estaba compartiendo la pantalla que no era. Entonces, lo que les decía es justo eso. A diferencia de la blockchain tradicional, que se dice que es un libro distribuido y está bien, en el caso de Ethereum se empieza a separar. Entonces, ya no es que sea un libro distribuido. ¿Por qué funciona esto en el caso de Bitcoin? Porque en Bitcoin yo solamente manejo un saldo, entonces sí es un libro, es un libro contable tal cual, porque tengo las cuentas, tengo por ejemplo la billetera de Zacarías, tengo la billetera de Jennifer, la billetera de Giovanni y tengo el saldo. Es un libro contable. ¿Por qué? Porque tengo una sola moneda que rastrear. Sí aplica para un libro contable. En el caso de Ethereum ya no. Entonces el concepto lo usamos como referencia, siempre decimos que blockchain es un libro mayor distribuido, pero en el caso de Ethereum ya deja de ser un libro distribuido como tal, es algo más grande. ¿Por qué? Porque también tienes la capacidad de crear cosas adentro. O sea, ya no rastreas el saldo de una sola moneda. Así, tienes una moneda que es Ether, pero rastreas más cosas. Por ejemplo, si yo mañana, eh, por ejemplo, la cantidad de certificados que acabo de emitir, es algo que se creó hace una semana. Entonces ahora tiene que rastrear una nueva cosa. Y mañana yo le envío, no sé, el certificado a dos personas más. Tiene que actualizar ese saldo. Entonces, claro, ya deja de ser un libro como tal. Entonces se dice que se requiere una analogía más compleja. O sea, ya no funciona la del libro distribuido. Y se empieza a hablar de máquinas de estado distribuidas. Entonces ya no es un libro, sino es una maquinita que rastrea muchos estados que van cambiando casi en tiempo real. Y este es digamos, el equivalente, ¿no? Y en resumen, el estado de Ethereum, ¿qué cosa es? Es una estructura de datos, aquí sí se mantiene, que incluye todas las cuentas y todos los saldos. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Más o menos parecido a Bitcoin, solo que Bitcoin no es una cuenta. Pero además incluye el código y el almacenamiento de las cuentas de contrato. Es decir, si yo creo un código, oye, también incluye el estado de ese código. Y también incluye cuánto saldo tiene ese contrato. Y claro, ese saldo cambia de bloque a bloque. Entonces, se está hablando de una estructura de datos mucho más grande que la de Bitcoin. Ahora, también se habla del protocolo de Ethereum, que es, digamos, las reglas que rigen o que determinan la IBM y es la que cada cierto tiempo cambia, ¿no? Por ejemplo, en el merge cambió algo en la IBM. En cada actualización van cambiando cosas, los fees, por ejemplo. Entonces, es las reglas que cambian el sistema. O sea, no es que sea algo, digamos, que Vitalik mañana amanece y se cambia, ¿no? Pero más o menos esa máquina virtual igual funciona con un código de referencia. Es el protocolo como tal de Ethereum. Entonces, como le decía, la primera partecita es cortita, pero todavía falta otra cosa. Y luego vamos a ver en un tema que parece irrelevante, pero ahí no vamos a tomar más tiempo.
O sea, ¿qué es la IBM? Básicamente es una máquina de estados que permite que miles de computadoras se conecten con el software del cliente. Uno de esos softwares, son varios softwares, son tres, cuatro, creo, tres proveedores, pero básicamente eso es lo que usan incluso los nodos para poder conectarse. La segunda pregunta es que en estado Ethereum es una plataforma descentralizada y que el estado de Ethereum ya no solamente rastrea saldos. En el caso de Bitcoin, el estado era prácticamente la primera blockchain, ¿no? Porque era, en cada blockchain se iba actualizando. Entonces aquí ya no, aquí ahí se separa. Lo vamos a ver justo en la siguiente parte. Pero digamos que hace lo mismo, ¿no? Entre mis funciones sigo rastreando las cuentas y los saldos, pero también agrego los contratos, lo que almacenan los contratos y el saldo de los contratos. Entonces, es una máquina de estado distribuida. Ya no es un libro como tal, sino es una máquina. ¿Y cuál es el estado? De nuevo, para reforzar, esta unidad ha sido bien, bueno, esa primera parte de la unidad ha sido bien cortita, pero luego vamos al otro, que es donde más digamos, requiere cosas nuevas. Ok, en Bitcoin, la forma en la que yo hago se llama UTXO, que es, por ejemplo, si yo te voy a enviar un Bitcoin y lo único que yo tengo es una transacción de 10, o sea, yo te envío los 10 y 9 regresan a mí y uno se va a ti. O sea, te envío el total. Entonces, puedo rastrear más fácil el saldo. En cambio, en el caso de Ethereum funciona más como la cuenta bancaria. Es decir, rastreo saldos y cuentas. Y la pregunta es entonces, ¿cómo cambia el estado? En Bitcoin es más fácil rastrear. Aquí se complica. Y aparece una función que funciona para todo, es una función de referencia, ¿ya? Si bien se complica un poquito más, es determinista, que significa que el resultado siempre es predecible. Si has dado un input, dado lo que sea que le pongas, sabes que la salida es no sé, predecible si quieres ver. Es siempre la misma. Siempre que yo le ponga el mismo input, me va a arrojar el mismo output. Y una forma rápida de entenderlo es esta ecuación, que parece otra cosa, ¿ya? Sobre todo si no les gusta la matemática o no la han visto antes. Pero si lo vemos por partes se va a entender. Entonces, para explicar esta función, exactamente, no, o sea, Ethereum es el sistema, claro, y Ether es el activo, ¿no? Claro, ahora que tú no puedes usar Ethereum sin Ether, eso es cierto, por ahora, ¿no? Pero sí, son dos cosas. Es igual que Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin tienes con B grande la blockchain y con B normal o como activo el activo. Entonces, ¿qué significa esta ecuación que parece otra cosa? En realidad, imagínense que la letra S es el estado actual. Es lo que ustedes tienen en su billetera en MetaMask o en Rainbow. Y luego tienen una transacción, no sé. Por ejemplo, la transacción es que yo les envío un NFT. Entonces, esa T representa el conjunto nuevo de transacciones. Y Y es el cambio de estado, es decir, ok, cuando estas dos se fusionan, me produce un nuevo estado. ¿Qué es lo que pasa con cada bloque, si se dan cuenta? En el bloque de hace una hora, ustedes tenían el estado inicial y tenían que yo les envío los NFTs. Y eso produce un nuevo estado. En ese nuevo estado, ¿qué pasa? Que ahora ustedes son dueños de un NFT. Se va cambiando un estado. Entonces, es estado, variación, nuevo estado. Estado, variación, nuevo estado. De hecho, es algo parecido, es lo que le mostré en este PDF, que lo voy a volver a buscar para mostrarles cómo se complementa. Pero básicamente a eso se refiere con los estados. Ahora, hasta aquí más o menos hace referencia, pero en Bitcoin funcionan los árboles de Merkle, que es, ok, agarro el hash de cada operación y los voy agrupando, el hash de cada operación y los voy agrupando, hasta que me quedo con un solo hash raíz, que es lo que va en el bloque de Bitcoin. En el caso de Ethereum, y eso es lo que les decía el por qué ya empezamos a decir que esto es un poquito más avanzado, ya no funcionan los árboles de Merkle, que se sigue usando como referencia, como analogía, es cierto, pero se usa algo que se llama árboles de Merkle de Patricia modificados, o Patricia Merkle tree modificado. Y Patricia no es que sea el nombre de quien lo descubrió, ya vamos a ver después qué significa Patricia. Pero básicamente en este caso, esto registra todo. Entonces contiene las cuentas de Ethereum, que las vincula mediante hashes, y las reduce a un único hash raíz, que es parecido a Bitcoin, pero en un momento les voy a mostrar de otra fuente a qué se refiere esto, porque aquí está muy genérico. ¿Y qué es lo que hace? Registra dos tipos de operaciones.
que es más o menos lo que hemos visto las sesiones pasadas. La primera operación son mensajes de llamada o llamada de mensajes, como lo quieran ver, que es básicamente modificar saldos. Oye, tú tienes, no sé, 10 USDCs y yo tengo 5, entonces te envío 5, estoy modificando saldos. Estoy comunicando entre dos cuentas que ya existen. Pero también aparecen las operaciones donde estoy creando más cuentas. Por ejemplo, no sé, creo un token, entonces estoy creando un contrato. Tengo que agregar un contrato más al rastreo de cuentas ahora. O es como, no sé, estás en la contabilidad de un cliente y de pronto tienes que agregar un nuevo código contable a tu registro. Algo parecido. Entonces, hay dos tipos de operaciones que tiene que llevar el estado de Ethereum, que son las que hemos visto. Y antes de irnos, bueno, voy a ir a esa pregunta, pero luego vamos a pasar a entender qué significa, ¿ya? Porque suena muy rápido y hay conceptos que, no que hemos pasado por alto. Entonces, la IBM se comporta básicamente como una función matemática o algo predecible. Tengo una entrada, que son las transacciones, por ejemplo, y tengo el estado anterior. Junto las dos y me produce un nuevo estado determinista. Entonces, cualquier persona que venga con la misma entrada y con el mismo estado anterior, al calcular va a conseguir lo mismo. Que es más o menos lo que hacen los auditores en contabilidad, ¿no? Oye, tu contabilidad de inicio de año era este, las operaciones son estas, debes cerrar con esto. Y si viene un auditor, tiene que cerrar con el mismo número que tú. Si no, es porque algo has hecho mal. Algo parecido pasa acá, pero de forma automática. Y bueno, esta es la función, ¿no? Entonces, ¿eso es un estado válido anterior? Sí, oye, yo parto del estado del bloque anterior. O sea, hasta el bloque anterior, todos estuvimos de acuerdo que este es la foto de Kiryu. Perfecto. Hay un nuevo grupo de transacciones, se genera una nueva foto. Y todos actualizan esa foto o ese estado. Y de ahí se empieza el siguiente bloque, y el siguiente bloque, y el siguiente bloque. Y al final, el estado de Ethereum tiene dos tipos de operaciones, ¿no? Aquellas que son básicamente mensajes de llamadas o intercambio entre cuentas que ya existen, y aquellas que implican la creación de un nuevo contrato. O sea, que rastree una nueva unidad. Y es justo lo que le decía hace un ratito, que hay dos tipos de operaciones. Y esta parte ya aquí queda. Pero me ha parecido muy cortito esto, la verdad, ya. Así que la pregunta es, ¿cómo funcionan los árboles de Merkle? Y vamos a ver, así es como funciona Bitcoin, que es lo que le decía el UXTO. Entonces, Bitcoin rastrea todo bueno, casi todo el saldo, ¿no? Aparte, casi desde la primera, desde que se genera el Bitcoin. Pero, por ejemplo, en este caso, así es como parte Bitcoin. Acá están las transacciones. Por ejemplo, la cuenta 2 envía 20 a la cuenta 3, ¿no? Y acá está el Coinbase Transaction. ¿Este qué es? Es lo que le envías a la persona que minó este bloque. Por ejemplo, si la cuenta uno minó ese bloque y en ese momento se le daba 12 bitcoins, primero registro esta transacción. Luego registro el bloque final. Bueno, básicamente las demás transacciones, ¿no? ¿Y yo qué hago? Con árboles de Merkle agrupo todo esto. ¿Qué es un árbol de Merkle? Vamos a verlo para aquellos que no lo han visto. Acá está. Transacción uno, no sé, yo les envío $1. Transacción 2, José envía otro dólar, y así. A la transacción uno le saco su hash. A la transacción 2 le saco su hash. Y luego a estas dos las junto y le vuelvo a sacar un hash. A estas dos las junto y le vuelvo a sacar un hash y hasta que al final me quedo con uno solo. Y aquí creo que voy a tener que recurrir a... Déjenme chance, como para entenderlo un poquito mejor. Creo que aquí está. Sí, esta es una clase que tenemos con unos chicos de la universidad. Y por aquí explico... Bueno, esa es la función hash, que es básicamente la huella dactilar o la forma de digitalizar algo que siempre tenga el mismo tamaño. Una función hash promedio. Y ese es un árbol de Merkle. Entonces tengo, por ejemplo, cada transacción y a cada transacción le saco esa huella dactilar. Le aplico esa función. Pero como al final yo quiero quedarme con un resumen de todas, estas dos las junto y le vuelvo a aplicar la transacción. ¿Por qué? Porque esta función aguanta un input de cualquier tamaño. Miren, si me voy a este ejemplo, y yo acá coloco, por ejemplo, la operación uno, sí, Miguel envía 10. Tengo su hash, ¿no? Y luego pongo, no sé, imaginemos que lo de arriba no existe. José envía 100. Y evidentemente va más información, ¿no? Aquí le envía y todo. Y tengo su otro hash. Imaginen que ese es el anterior, ¿no?
Claro, ahora lo que voy a hacer es a estos dos los voy a poner como inputs y tengo el hash resumen. Y ese hash resumen lo vuelvo a poner como input y lo pego junto a otro hash y hasta que al final me quedo con uno solo, que es lo que hace esta función. Como el input del hash aguanta cualquier cosa, lo que estoy haciendo es saco la huella dactilar de cada uno y la agrupo. De forma que si alguien quiere decirme que mintió, pues simplemente eso no coincide y eso no coincide. Así es como funciona Bitcoin. Y es una forma rápida de explicar el por qué las transacciones no se pueden alterar. Pero en el caso de Ethereum, bueno, ya sabemos entonces que Bitcoin hace eso, ¿no? Oye, agrupa las transacciones y le saca una huella que le resumen, y eso es lo que coloca en el encabezado del bloque. Ese es más o menos el resumen de un bloque en Ethereum. ¿Qué más tiene? El hash del bloque anterior, por eso se llama cadena de bloques, se agrupa el bloque anterior. Tiene el estampado de tiempo y tiene el nodo, el número aleatorio con el que se minó ese bloque. Ahora, ¿qué pasa con Ethereum? En el caso de Ethereum es más complicado. ¿Por qué? Porque acá yo solamente tengo un grupo de transacciones. Y con ese grupo puedo calcular en tiempo real el estado. ¿Por qué? Porque el estado es el mismo saldo de un solo activo. Entonces no me complico mucho la vida. En el caso de Ethereum sí. ¿Por qué? Porque en Ethereum tengo muchas cuentas. Y cada transacción se pueden crear más cuentas. Entonces no me sirve un solo rastreo. Eso me puede servir quizás si es que yo quiero solamente calcular el saldo en Ether. Tal vez. Entonces se usa una tecnología parecida. Es una mezcla en realidad, que se llama Patricia Melkerti. O su nombre en ingeniería también se conoce como esto. Que usa lo siguiente, miren. Claro, oye, yo acá, una vez que agrupo esto, uy, cerré. Claro, si yo quiero, por ejemplo, identificar este, tengo que tener este hash, porque este yo lo tengo, no tengo este y este. ¿Por qué? Si yo quiero validar que esta operación es correcta, ¿qué necesito? El hash de esta operación. ¿Por qué? Porque junto a estos dos tengo este y necesito el hash de esta operación. Entonces, necesito más o menos la mitad de hashes, más o menos, ¿no? En el caso de Ethereum, lo que dices es, oye, hay una forma de agruparlo que sea más rápida de leer, que no necesite identificar todo, y se llega a algo que se llama los árboles de Patricia, que es este, por ejemplo. Lo que voy a buscar es intentar agrupar los bloques, bueno, la información de tal forma que sea más rápida de leer. Por ejemplo, en este caso, imagínense que ustedes tienen 7 palabras y quieren agruparlas en un árbol de forma que sea más rápida de leer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la R arriba, y acá, ok, todos empiezan con R, algunos empiezan con OM y otros empiezan con V. Entonces voy a abrir OM y V. Después de la OM, algunos empiezan con AN, voy a abrir AN, y luego tengo otro que empieza con ULUS. Entonces tengo Romulus, tengo la parte uno y luego tengo Romanus. Y así hago lo mismo con la V. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hace rato, estoy agrupando información, pero los agrupo por similitud para que me sea más fácil identificar la lectura. Algo parecido hace Ethereum. ¿Y de dónde viene el nombre de Patricia? Viene de lo siguiente. Es un algoritmo práctico para recuperar información codificada de forma algorítmica. Y de ahí viene el nombre de Patricia. Y esta es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Node, Nothing y Noise. Entonces, son ejemplos de cómo se usa el árbol de Patricia, pero para una cosa que no tiene que ver con criptografía hasta ahorita. Entonces, ¿por qué usa Ethereum esto? Porque hay dos tipos de información. Hay información que es permanente y hay información que es efímera. Por ejemplo, el estado va cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, tu balance no es estático. Esa es una información efímera. Depende del tiempo que lo consulte. Oye, si consulto ahorita, tienes el certificado del nivel intermedio. Si consulto mañana, tienes el certificado del nivel básico, por ejemplo, que te lo voy a enviar después. O tienen menos IT, o tienen más USDC. Entonces, el saldo, por ejemplo, es algo efímero. Va cambiando dependiendo en cuánto lo consultes. Pero hay información que es permanente. Por ejemplo, la transacción que hiciste hace una semana no va a cambiar. Entonces, hay dos tipos de información. Entonces, se empieza a decir, ok, ¿cuál es la forma más eficiente de almacenarlo? Y dice, ok, separemos las cosas. Entonces, ahora, el bloque de Ethereum, a diferencia del bloque de Bitcoin, que es más rápido de identificar transacciones, resumen de transacciones, bloque previo, fecha y el nodo, el nodes. En el caso de Ethereum tiene todo esto, tiene más incluso, tiene todo esto. Bueno, el miner ya no creo que ya no, tiene todo esto.
Vamos a intentar ver cada uno. Entonces, todo eso se divide en tres árboles vinculados a las transacciones. El primero son justo eso, el árbol de transacciones. ¿Qué es lo que voy a poner ahí? Tal cual, las transacciones de ese bloque. Si en ese bloque se hicieron 10 transacciones, coloco las 100 transacciones. Entonces, de quién viene, a dónde va, el gas, el input, la transacción y todo eso. Entonces, la transacción como tal. Luego tengo los recibos de la transacción, los resultados de la transacción, por ejemplo, el gas que efectivamente usaste, la cantidad de eventos que efectivamente ocurrieron. Si se dan cuenta, estos dos no van a cambiar. Las transacciones, una vez que ocurren, se quedan registradas. El fee que gastaste, una vez que ocurre, se queda registrado. La cantidad de eventos, una vez que ocurre, se queda registrado. Y acá tenemos cómo se construye el árbol. Entonces hay tres elementos. Este se queda registrado, este se queda registrado, pero este cambia. ¿Por qué? Porque este rastrea los estados. ¿Y cómo lo hace? Como un libro contable. Agarra tu billetera, dice, ok, esta billetera tiene tantas operaciones realizadas, tantos nonce, tanto balance, tanta información registrada y esto. En caso sea billetera o sea contrato. Esto es lo que quizás se parece un poquito a Bitcoin, ¿no? Solo que Bitcoin es una sola billetera. Perdón, es un solo activo. Entonces, ¿qué registra el bloque de Ethereum? Registra tres cosas. Registra la foto del estado. Oye, ¿cuánto saldo tiene cada activo ahorita? ¿Qué más registra? Registra las transacciones de ese bloque, parecido a Bitcoin, y registra los recibos, algo parecido a los recibos de ese bloque, que es el gas usado y la cantidad de eventos. Se ve así. Y aquí entran los árboles de Patricia que les decía. Porque es, ok, esto no va a cambiar. A una vez que se registra, ya es estático. Eso bien. Pero esto sí cambia. Y acá ya hay información almacenada que sale de un árbol, que es la información de, por ejemplo, que puedes almacenar en un estado. Y acá es donde yo empiezo a usar esos famosos árboles de Patricia. ¿Por qué? Porque esta información me conviene agruparla de la mejor forma posible. Y es por eso que se dice que es diferente a Merkel. Porque Merkel es un solo árbol. Aquí miren, tienen uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿qué está pasando? Que si bien eso es lo que están apuntando ahorita, hay una modificación que le están evaluando, que es ir a los árboles de Merkel. Merkel, sí. ¿Qué es lo que apunta es mejorar un poco más el almacenamiento para los nodos? Y hay todo una propuesta para llegar a eso. Y acá pueden leer toda la información, qué significa, y acá se empieza a complicar un poco más la cosa, ¿no? Pero a eso es a lo que les decía cuando ya va pasando un poquito más avanzado. ¿Qué es lo que hacía esto? Yo recuerdo haberlo leído hace unos meses, que te permitía hacer la consulta mucho más rápido incluso. De hecho hay un documento en el blog de Vita donde te explica esto. Creo que es Bitlimo, creo que era. Ah, acá está. Y este es más o menos como le explica. Evidentemente, en el caso de Vitalik, lo que está haciendo es comparar cómo funciona actualmente los árboles de Patricia versus cómo funciona la estructura de nodos con la propuesta que quieren hacer. Y acá empieza a hacer esto. Evidentemente, acá ya es más complicado de entender. Pero más o menos hace esto. Y acá empieza a hablar de qué beneficios tiene y la forma más rápida de poder identificar. Por ejemplo, no sé, si yo quiero identificar esto, necesito tener todos estos, ¿no? Es igual que el árbol de Berkeley. Si yo quiero identificarlo de abajo, necesito tener los dos costados. Y acá lo que quiere decir es que con Berkeley es más rápido. Acá. Necesito este. O sea, con tres pruebas tengo la forma más rápida de utilizar. Y acá ya le mete matemática donde ya, ahí me quedé, dijo que ya, muy bonito para saber qué es, pero tampoco me quería meter muy ayer. Pero si a alguno de ustedes le gusta el tema
quiere aprender, acá te explico incluso un poquito más de ZK, ¿no? Cómo sería compatible esto con ZK. Pero digamos que ya empezamos a entender que es un poquito más complicado que Bitcoin. En el caso de Bitcoin es un solo árbol con el que es suficiente por cada bloque. En el caso de Ethereum es más complicado. Es Ethereum. Yo creo que se los compartí la semana pasada. Acá está. Este man hace 6 años actualizó este documento, pero hay un montón. Ah, y eso es lo que le decía, mira. El estado anterior, este es el S, estas son las transacciones, y esto me lleva al nuevo estado. ¿Qué hace sentido, no? Oye, este es mi saldo anterior del bloque de hace 5 minutos, más las transacciones de ese bloque me da mi nuevo saldo. Si yo en ese bloque no he hecho nada, mi saldo será el mismo. Pero alguno de ustedes ha hecho algo. Entonces, basta con que uno cambie. Como ese es el estado total, este es un nuevo estado. Porque hay una billetera que tiene menos saldo. O hay una billetera que ha ganado la recompensa del staking. Entonces, se cambia el estado a nivel global. Aquí están los bloques, parecido visualmente. Es lo que le decía, ¿no? Usualmente hablamos de cadena de bloques, ¿cierto? Ok, la cadena de bloques es la cadena de las transacciones. A esto lo hacheo y lo uno al siguiente. Pero hay una cadena de estados, que es tu estado antes de ese bloque, el nuevo estado y el nuevo estado. Y esto es lo que ustedes consultan, ¿no? Cada cierto tiempo. Evidentemente esto es más efímero. El de acá, ¿no? Porque claro, si yo consulto el nuevo estado, mi saldo va cambiando. Pero el de acá ya se mantiene constante. ¿Por qué? Porque al final es la combinación de todas las transacciones anteriores. Mira, creo que dice acá. Se parece más a una cadena de estados. Cadena de bloques, que es justo esto. Cadena de bloques es la cadena de movimientos. Y la cadena de estados es como que la cadena de stocks, ¿no? Aquí está. Cuenta uno, billetera uno. Así es más o menos como funciona Bitcoin, ¿no? En el caso de este es parecido, pero ¿por qué? Porque es la foto. Y acá, bueno, esto es la vista como mapa, la vista como tabla, la vista como objetos. ¿Por qué como objetos? Porque hay transacciones que crean nuevos objetos. Por ejemplo, crear una colección de NFTs, crear una moneda. Y luego tenemos los tipos de cuentas. Cuenta uno, cuenta 2. Cada cuenta tiene un saldo. Y esto es, ¿no? Eso es lo que justo rastrea el caso anterior. Mira, nonce, balance, almacenamiento y código. Y eso es lo que vimos por acá. Ah, no, acá no está. Estaba acá. Acá está, miren. Nonce, balance, storage y code hash. Y acá están los cuatro. Claro, en el caso de una cuenta como la nuestra no tiene estos dos. Porque la cuenta como nuestra solamente tiene almacenamiento de saldos. Pero contrato sí tiene. Porque tienes el código del contrato y lo que está almacenando ese contrato. ¿Y qué más tenemos por acá? Las páginas. Bueno, ¿cómo se crea? Esta parte ya la sabemos. Hay una parte que creo que por acá es también interesante. Nuestras son las transacciones que hacemos nosotros. Por ejemplo, queremos enviar algo. Y acá están los dos tipos de transacciones que acabamos de ver. Transacciones de mensaje, cuando yo desde mi MetaMask, por ejemplo, envío mensaje hacia el MetaMask de ustedes, o hacia el RAM. Básicamente desde una wallet a otra, o desde una wallet a una cuenta de contrato, o desde un contrato a otro. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando el estado, no estoy cambiando los saldos. Pero también puedo hacer lo contrario, con una transacción, crear un nuevo objeto, crear un nuevo saldo, una nueva cuenta, que a partir del siguiente bloque, o de ese bloque incluso, tienes que empezar a rastrearle los saldos. Entonces son dos tipos de transacciones, que son justo lo que hemos visto en la parte de la Universidad de Ethereum. Y acá ya te explica una parte más. Entonces, hasta acá está bien. De acá para abajo ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque esto está hecho con la estructura de minería en Ethereum, o sea, hace más de 6 años. Es esta parte, algunas se mantienen y algunas ya van cambiando. De hecho, se los mostré hace 2 sesiones. Entonces, para entender visualmente cómo funciona el flujo de una transacción, este PDF hasta la mitad funciona. De ahí para abajo ya como que se empieza a desfasar un poquito. Por ejemplo, acá lo mismo, de cuenta a cuenta nosotros, y desde la IBM hacia una cuenta. Y acá ya empieza a cambiar, bueno, esta parte se mantiene, porque al final todos tienen una copia de ese estado, ¿no?
sea, una vez que cierra el bloque, todos decimos, ok, el siguiente bloque empieza desde esta foto, desde este estado. Entonces, todos tienen una copia. Vamos a ver por qué no se puede hacer todo. Bueno, aquí está, todos los nodos tienen una copia. De hecho, entiendo que esta parte es la que quiere corregir los árboles de Berkel, para que los nodos tengan una forma más rápida de poder actualizarse. Y bueno, aquí ya está la parte de que el orden de las transacciones afecte el resultado. Y aquí nos quedamos. Y con esto nos vamos a la página de Ethereum y completamos la primera unidad, que es bastante rápida, pero ya empieza a poner conceptos que asume que sabemos o que asume que entendemos, que no necesariamente es cierto. O sea, yo entendí esta cosa cuando justo vi el blog que les pasé de Vitalik y dije, ok, ni siquiera sé qué es el árbol de Patricia y ya está hablando de árboles de Berkeley. Y ahí me metí a entender un poquito más lo de los árboles de Patricia. Que sinceramente la primera vez que lo vi creí que Patricia había sido quien había creado esa tecnología. Y luego me di cuenta que era un acrónimo de recuperación de información encriptada. Y ahí vamos. Ya está, y empezamos el nivel avanzado y nos vamos a la unidad 2. A ver, déjenme ver, creo que uno de sus compañeros, allá, creí que había uno de sus compañeros que no le había registrado la cuenta. Y empezamos la unidad uno del nivel avanzado, y aquí nos dice lo mismo, ¿no? Y es una máquina de estados. Entonces, tenemos la máquina de bloques, la cadena de bloques, pero también la cadena de estados. Que al final, uno es stock y el otro es movimiento, si quieren verlo. Y lo que les comentaba hace un rato, que se dice que blockchain es un libro mayor, pero que en este caso lo que más se ajusta es un libro, una máquina de estados, ¿no? Y hace más sentido debido a la complejidad, si quieren verlo. Voy a acercar un poquito. Justo lo que le decía, que es una máquina de estado distribuida, ¿por qué? Por el PDF que le mostré hace un rato, ¿no? Cada nodo, una vez que acepta, distribuye esa información y todos tienen esa copia. Entonces, claro, si tú quieres alterar algo, tu estado va a ser distinto. O sea, imagínense que ustedes usan esto para rastrear cada centavo de una empresa. Basta con que un centavo sea más o menos y el hash, ese estado va a ser distinto del de tu contador que el del auditor. Porque el del auditor tiene un centavo menos y tú tienes un centavo más. Entonces, claro, todos coinciden menos el tuyo. Sabes que tu foto es la que está mal. Algo parecido pasa acá. Una vez que se registra, todos se ponen de acuerdo y ya está. Entonces, el protocolo de Ethereum, digamos, el código, lo que se actualiza, por ejemplo, en este caso, si se empieza a actualizar a los árboles de Berkel, ¿qué va a hacer? Va a alterar el funcionamiento, ¿no? Lo va a hacer más eficiente. Entonces, es ese protocolo el que rige las reglas de esta máquina virtual. Y todos los usuarios, una vez que agarran ese código de Ethereum para ser compatibles, en automático hacen justo eso, ¿no? Se vuelven compatibles y empiezan a interactuar con esa máquina virtual y a sacar una copia después de cada bloque. Entonces, la IBM, ¿qué cosa es? Es una máquina de estados y es mantenida por miles de computadoras que ejecutan ¿qué cosa? El software de cliente de Ethereum. Vamos a ver justo por acá. Software cliente de Ethereum. Me parece que hay uno que se llama GoEat. No estoy seguro si es ese. Acá está Go Ethereum. Y tú descargas ese y te vuelves, hay más, ¿no? Pero tú descargas ese y te vuelves, digamos que adquieres el lenguaje para poder interactuar con esa máquina. Entonces, por cualquier bloque dado en la cadena, Ethereum tiene una sola fuente de la verdad, que es el estado. Y la IBM es la que define las reglas para calcular qué cosa, el nuevo estado válido. Pero déjenme ver, quiero validar eso si eso es cierto. Es un estado para calcular un nuevo estado válido. Sí. Y luego tenemos esta parte que te dice que Ethereum es una plataforma descentralizada
Y que el estado de Ethereum es una estructura grande de datos que a diferencia de Bitcoin no solamente incluye cuenta de saldos, sino que también incluye el estado de cada contrato y que este puede cambiar bloque a bloque. Entonces es una máquina de estado distribuida y luego tenemos que también guarda el código y el almacenamiento de las cuentas del contrato. Es justo la partecita que vimos entre las diferencias de una cuenta normal que no tiene esos dos elementos y una cuenta contrato que sí tiene esos dos elementos, que es el almacenamiento de la cuenta y el código del contrato como tal. Entonces, al final, ¿qué es un estado de Ethereum? A ver, un segundo, como para que lo copien y lo peguen nomás, por acá lo tengo, acá está. De hecho, es la respuesta anterior, ¿ah? Es una estructura de datos grande que no solo incluye las cuentas y saldos, sino que también incluye el estado del contrato. Y al final es esa partita del contrato lo que hace que sea un lenguaje de programación, ¿no? Porque, oye, si solamente incluyera las cuentas y saldos, tú los activos que creas los creas mediante contrato. Entonces, es esa partecita la que la hace diferencial de Bitcoin. Lo mismo que le decía, cada input produce una salida determinista. Eso es lo que vimos hace un rato en el PDF. Ese es el estado anterior, estas son las transacciones y este es el nuevo estado. Pues en el PDF vimos dos cadenas, ¿no? Una cadena de transacciones, que es la cadena de bloques, y una cadena de estados. Ese es el nuevo bloque, ese es el estado anterior y ese es el nuevo estado. Y en matemáticas se escribe así. Y lo que vimos se almacena en un árbol de Patricia Tree. ¿Cuál es este? De los tres árboles que vimos, el de en medio, el que es variable, ese es el estado de Ethereum, el state tree. Y no se llama, de hecho, árbol, se llama así, de R3, de recuperar en español, en inglés, agarran la partecita de la mitad y lo ponen así. Entonces, usualmente se escribe así, pero con ambos nombres lo encuentran en internet, así que no hay problema. Y luego se dice que hay dos tipos de transacciones, que también lo vimos en el PDF. Una que implica interactuar entre cuentas ya creadas, ya sea contratos, entre contratos o entre cuentas independientes o al revés, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúo con Uniswap, con el código de Uniswap, estoy haciendo un mensaje de llamada, una llamada de mensaje, como lo quieran ver. En cambio, también hay otro tipo de transacciones que implican crear un nuevo objeto, ¿no? Generar una nueva cuenta, un nuevo contrato. Y en este caso, es la transacciones de creación de contratos. Y nos vamos a esta parte y lo mismo, ¿no? La IBM se comporta como haría una función matemática. Dada una entrada, produce una salida determinista. Esa parte de determinista es que siempre que le ponga el mismo input, va a producir el mismo resultado. Es decir, no sé si decirlo predecible, pero obtienes el mismo resultado siempre. Luego tenemos esto. ¿Qué significa esta ecuación que si la vemos a términos simples parece rara? Es el estado anterior. Imagínense que es el estado de ahorita del bloque anterior. Ok, ese estado ya está verificado, ¿no? Ya todos tienen una foto de ese estado. Ese es un estado validado. A ese estado validado o a esos saldos validados, imagínense por un momento que es un saldo, le agregan las nuevas transacciones. ¿Qué va a ocurrir? Va a generar un nuevo saldo. Entonces, sin importar quién haga este cálculo, este nuevo saldo debería coincidir para todos. Y eso es lo que se encarga de hacer un auditor, ¿no? Dice, tú has generado esto, perfecto, voy a recalcularlo. Debería salir lo mismo. Algo parecido a lo que hacen los auditores en las empresas, es lo que hace esta función de forma directa. Entonces, dado un estado válido más antiguo, de hecho es el anterior, no es cualquiera, o sea, no puedo agarrar el estado válido de hace 10 bloques y le agrego las transacciones de ahorita, ¿no? Tiene que ser la transacción del bloque anterior. Es el estado válido anterior y un nuevo conjunto de transacciones válidas, que es parecido de nuevo a lo que hacen las empresas. Fin de año cierro contabilidad y empiezo el nuevo año con el saldo del año anterior, no con el del año tras anterior, porque si no, no va a coincidir el estado, algo parecido. Entonces, es una estructura de datos llamada Merkle Tree. No, me estoy confundiendo. Espera, espera. El estado de Ethereum es una estructura de datos llamada que mantiene todas las cuentas vinculadas por hashes y se puede reducir a un solo hash. Ahí así. Merkle Tree. Ok, ¿dónde estás?
Ya, es este. Es un Merkle Tree modificado, no es un Merkle Tree simple. ¿Modificado por qué? Porque no es que agarra la tecnología como tal. Y cuatro, hay dos tipos de transacciones. Una que ya le hemos visto, que son los mensajes de llamadas, y la otra que es la creación de contratos. Creación de contratos y mensajes de llamadas. Y con esto hemos terminado la unidad uno, que es la de máquina virtual. Esta sí es más complicadita, miren. Este incluye desde tipos de nodos, déjenme verlo por acá, creo que acá lo tengo en mi cuenta. Y acá tenemos desde qué son tipos de nodo, cuál es la diferencia entre la forma de sincronizar cuando vas a empezar un nodo, cómo se corre un nodo, qué es un cliente en Ethereum, y finalmente Nodes as a Service. Aquí imagino que van a poner a, a HMI, que es uno de los proveedores, y demás. Y luego pasamos a la unidad 3 que son redes. Esta parece básica, redes públicas, redes privadas, y las L2, y los mecanismos de consenso, que aquí te explican un poquito más avanzado cómo funciona esa parte, ¿no? Resistencia civil y la selección de chains. Y con eso estaríamos avanzando. ¿Cuál es, digamos, el diferencial que nos llevamos de esta primera unidad? Más que entender la máquina virtual, que más o menos ya podíamos adivinar por dónde iba, es entender que ya no se trata solamente de una cadena de bloques, ¿no? O sea, ya empezamos a entender más a profundidad que implica más cosas, que el registro de las operaciones es más complicado, ya no es un solo árbol, son tres, bueno, son al menos tres, que ese estado va cambiando, que el tipo de registro es distinto y que de hecho es probable que vuelva a cambiar, ¿no? Con los árboles de Berkeley. Entonces, de hecho, ¿por qué lo comento? Porque hay todo un equipo completo que se dedica a ver estas cosas en Ethereum. Hay varios, de hecho, hay dos, tres que son financiados por la propia fundación. Entonces, por ejemplo, sería interesante empezar a tener gente de la región que se dedique a investigar esas cosas. Hay un equipo, nosotros estamos promoviendo algo parecido en universidades, que es a los chicos que les gustan esos temas de matemáticas, criptografía, blockchain, y quieran meterse más a lleno, pues tener grupos de investigación en cada universidad y que empiecen a evaluar esos temas. Creo que, no sé, a alguien de segundo o tercer ciclo tal vez le quiere interesar meterse de lleno en esta parte específica de problemas de criptografía. En mi caso me gustan más finanzas, entonces prefiero ir por la parte de ICA. Pero igual es bueno entender cómo se agrupan las transacciones y cómo se diferencia de la blockchain. Usualmente cuando vamos a conferencias se usan los árboles de Merkel para explicar cómo funciona. De hecho, yo lo uso en mis clases así. O sea, yo uso esto para explicar cómo funciona la criptografía en blockchain, ¿no? Oye, tengo una operación, saco su huella dactilar, luego agrupo las huellas dactilares y me queda un resumen. Si alguien quiere alterar algo, el resumen no cuadra, es una forma rápida de darme cuenta. Y de ahí paso a explicar ya qué es Bitcoin o qué es Ethereum, ¿no? Y cómo funciona la minería. Claro, eso funciona cuando recién queremos entender Bitcoin o Ethereum, pero ya cuando empezamos a ver a profundidad hay diferencias que son bastante fuertes. Y la idea es justamente eso. Así que chicos, consultas, dudas, aquí veo a varios que no han llenado el formulario, así que imagino que si no han llenado es porque no han completado todavía el nivel intermedio. Llénenlo, ahí Amate, por ejemplo, la veo ahí justo. Entonces, completen los dos, completen el básico y el intermedio. Yo les acabo de mandar el intermedio a todos. Creo que alguno de ustedes se ha conectado tarde, así que les voy a mostrar de nuevo cómo se ve. Mm, Básicamente es un correo del protocolo de Unlock Labs y les envía esto. ¿Esto es para qué? Esto es para LinkedIn, si alguno de ustedes quiere subir a LinkedIn. Pero también se llegó a su billetera, que es donde para mí, al menos en Rainbow, se ve más bonito, ¿ya? Pero como es NFT, se ve así. Ese es un ejemplo, Juan, esto no es el mismo. Acá se ve la imagen y acá se ve la descripción y en celular se ve más. En Rainbow se ve, en MetaMask no, pero ustedes pueden llevar sus 12 palabras de MetaMask a Rainbow, así que les recomiendo usar esta que, al menos para NFTs, es más rápido de ver. Y es un ejemplo, por si acaso. Pero bueno, chicos, es básicamente eso. Así que nos vemos la próxima semana.
Y si tienen problemas, avisen por el chat si tienen dudas también o si tienen preguntas, como por ejemplo la que dejó por acá Giovanni, donde decía que Ethereum es solamente la plataforma y Ether es su cripto. Eso es cierto, porque me dice que había leído contenido donde decía que Ethereum es la plataforma y a la vez cripto. De hecho, son nombres distintos, ¿no? Ethereum es la, digamos que la blockchain como tal, la tecnología, y Ether es su activo. Entonces, igual que Bitcoin. Bitcoin, solamente que como Bitcoin tiene el mismo nombre, genera confusión. Rose, cuéntanos. Oli, Oli, ¿qué tal? Una pregunta, ¿la clase queda grabada? Porque llegué tarde y me perdí la mitad. Sí, 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 queda grabada. Justo voy a actualizarlo. O sea, tengo que entrar a la página web para actualizarlo, pero sí queda grabada. Le daré muchísimas gracias. Así que ahí les comparto el link para que, ahí, sobre todo aquellos que todavía no cierran la unidad 2 ahí les comparto para que vayan viendo las respuestas. Así que chicos, sin más, nos vemos la próxima semana y un abrazo, chau, chau. Buenas noches.